Hola, hoy vamos entonces a hablar de un tema nuevo. Vamos a hablar de las reacciones químicas. Ahí tenemos que contemplar entonces la definición, que es una reacción. Entonces, una reacción es la interacción de dos o más sustancias para producir nuevas sustancias. Observe que entonces esas nuevas sustancias tienen propiedades diferentes a las sustancias que reaccionaron. Por ejemplo, usted hace reaccionar hidrógeno con oxígeno y al hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno le produce agua. Las propiedades del agua no son las mismas propiedades del hidrógeno independientemente o del oxígeno independientemente. Mire que son propiedades diferentes. Ahí lo que ocurre es un cambio químico. Una reacción química, excepto si no es en el laboratorio, usted no la ve. ¿Qué es lo que se hace? Simbólicamente se representa una reacción química con lo que llamamos una ecuación química. Esa es entonces la definición de ecuación química. En una ecuación química se diferencian dos partes: los reactivos o reactantes y los productos. Los reactivos o reactantes están a la izquierda de la ecuación y los productos a la derecha de la ecuación. Los productos y los reactivos están separados por una flecha o dos medias flechas. ¿Qué se leen en química? Produce. Entonces por eso usted puede decir H2 más O2. ¿Qué produce H2O? Ese produce en química es simplemente simbolizado con una flecha. Vamos entonces a hacer la representación. NaOH más HCl produce NaCl más H2O. Entonces en esta ecuación, a la izquierda están los reactivos, a la derecha están los productos reactivos productos, y como les dije antes, esta flecha en química se lee, produce. En la ecuación química también se identifican los coeficientes y los subíndices, que siempre representan con números arábigos. Por eso no es conveniente decir dos clases de números. Los coeficientes están a la izquierda de la molécula y afectan a toda la molécula. Y si es en una ecuación, los coeficientes son los que cambian para cuando se equilibre esa ecuación, o se iguale o se balancee, los átomos se conservan. El número de átomos de cada especie a la derecha o a la izquierda de la ecuación son iguales. Y ahí se conservan los átomos y después se demuestra que se conserva la masa, que es la ley de Lavoisier. Y los subíndices son números que se colocan a la derecha y en la parte inferior del elemento, afectando solamente o influyendo en el respectivo elemento. Ahora, si ese número está en un paréntesis, entonces ese subíndice afecta o modifica el número de átomos que están dentro del paréntesis. PbNO3 dos veces más KI produce PbI2 más KNO3. 2 y 2. Los coeficientes y como el subíndice es a la derecha en la parte inferior, entonces este sería un subíndice, este sería otro subíndice, este sería otro,
Este, el yodo también. Este sería del plomo, este sería del I2, este es el lugar del subíndice y subíndice, subíndices. Este es el coeficiente, este es el coeficiente, coeficiente y coeficiente. Afectan a toda la molécula. Pero los subíndices solamente afectan o influyen en el elemento que lo precede. Cuando es un paréntesis, como les dije antes, este subíndice influye o afecta todos los elementos que hay dentro del paréntesis. Entonces uno dice 2 por 3, 6 oxígenos, 2 nitrógenos, y hay un solo plomo en esa molécula. Hay muchas formas de clasificar las reacciones químicas. Yo les voy a presentar esta. La clasificación de las reacciones según su estructura. Y según su estructura pueden ser reacciones de combinación o síntesis. Es cuando dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos reaccionan para dar una sola sustancia. Tenemos entonces H2 más O2 que produce H2O. NH3 más HCl que produce NH4Cl. Reaccionan dos sustancias para producir una sola. Reacciones de descomposición. En estas reacciones, una sustancia se descompone y forma dos o más sustancias. Generalmente se utiliza calentar o calor. KClO3 que se descomponen por la acción del calor. Este delta, este triangulito significa calor, calentamiento. Produce KCl más O2. Reacción de desplazamiento o sustitución simple. Cuando un elemento reemplaza a otro en una reacción. Fe más CuSO4 produce FeSO4 más Cu. Observen que el hierro desplazó al cobre en esta ecuación o reacción. Reacciones de doble desplazamiento o de intercambio. Cuando reaccionan dos compuestos, intercambian elementos y forman nuevos compuestos. Generalmente estas reacciones tienen que ser en medio acuoso, o sea, en agua.
AgNO3 más NaCl que produce NaNO3 más AgCl. Observen que se intercambian. La plata que la tenía el nitrato ya la tienes el cloro. Y el sodio que lo tenía el cloro formando el cloruro de sodio ya está formando el nitrato de sodio. En el próximo video continuaremos hablando de la clasificación de las reacciones según la partícula intercambiada. Hasta luego y que estén bien.